Robledo, tienes la palabra. Sí, yo primero quiero unirme a la preocupación que expresó hace un momento aquí el señor presidente en el sentido del deterioro del poder y de la imagen del Congreso en la sociedad colombiana. Realmente ese es un hecho a mi juicio, de una gravedad extrema. Porque con todo y lo que pueda decirse en contra del Congreso de Colombia o en contra de cualquier Congreso, pues estas instituciones son, en el ordenamiento jurídico nacional, las instituciones de la democracia por excelencia, porque en el Ejecutivo finalmente está representada la minoría que logra imponerse por mayoría en las elecciones presidenciales, mientras que en los Congresos están representadas las distintas fuerzas que conforman a la nación, casi todas las fuerzas, no todas, pero muchas de ellas. Entonces, en la medida en que se debilite el poder del Congreso, pues el país es menos democrático, es así de simple. Y esto es, por supuesto, supremamente grave. Ahora, eso no debe sorprendernos en el mundo del libre comercio y el neoliberalismo, porque a la antidemocracia económica, la concentración del poder económico en manos de monopolios y de transnacionales y de grandes potencias como los Estados Unidos, que convierten en satélites a países como el nuestro, pues es natural que la democracia, cualquiera que ella sea, se resienta, y eso se expresa en lo que le pasa al Congreso de Colombia, un Congreso que inclusive yo les digo a los colegas de la mayoría, a mí a veces me resiente cómo los maltratan a ustedes los ministros. No es respetuosa la relación entre los ministros y las mayorías de este Congreso. Ayer veíamos a un ministro cómo se paseaba por los pasillos de este Congreso, casi que a gritos diciendo cómo había que votar una determinada proposición. Esa es una relación, a mi juicio, verdaderamente lamentable. Es una de las cosas que me complace de estar en la oposición, porque yo particularmente no aceptaría un trato de ese tipo bajo ninguna consideración, porque es que es particularmente respetable el origen de los congresistas. Finalmente es la gente la quienes nos elige y estamos en representación de esa gente, y eso no puede ser violado de ninguna manera por la soberbia del presidente y de los ministros. Pero bueno, eso es lo que está pasando y esa es la realidad dramática que tenemos. Pero esta realidad dramática que tenemos, señor presidente, también tiene otra explicación que yo quiero mencionar, que es la pésima calidad de las leyes que se aprueban. ¿Cómo no se va a desacreditar este Congreso aprobándole al Ejecutivo esperpentos como la reforma a la salud? Porque es que aquí salió el presidente de la República, por ejemplo, a decir que se había acabado el negocio de la salud. Eso, por supuesto, no tiene nada que ver con la realidad. Este año y el año entrante las EPS se van a embolsillar como ganancias por lo menos 6 billones de pesos. Y claro, yo sé muy bien que finalmente el Congreso votó lo que dijo el Poder Ejecutivo, lo que dijo el presidente de la República y el ministro Alejandro Gaviria, pero los colombianos le van a cobrar al Congreso, y debería ser a sus mayorías, esa pésima ley que mantiene el negocio de las EPS, que mantiene un derecho restringido en salud, lo que quiere decir que nos vamos a seguir enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar, y más grave aún, esa reforma a la salud y otro proyecto de ley que hay por ahí son contra la tutela. Todos aquí lo sabemos, así lo quieran maquillar los amigos del gobierno. Están moviendo la tutela en un campo minado, con todo cálculo construido ese campo para que en cualquier próximo fallo de los jueces o de una corte desquicien la tutela o la conviertan en una especie de caricatura de lo que hoy es. Y en eso la responsabilidad del Congreso. No es posible un Congreso acreditado, prestigioso, si cada ley que aprueba es contra el pueblo. No es posible un Congreso acreditado si vota todos los tratados de libre comercio que arruinan a los lecheros, para poner un ejemplo, de Boyacá y de Cundinamarca y de todas partes. No es posible un Congreso acreditado que conspire contra la tutela. No es posible un Congreso acreditado con esa norma que acabamos de aprobar, que le pone una especie de coyunda al sistema tributario colombiano de acuerdo con las conveniencias de las transnacionales gringas y del gobierno de los Estados Unidos. Entonces estamos aquí, repito, ante un hecho extremadamente grave,
que se va a agravar con el paso del tiempo, porque además súmenle a eso el poder de la mermelada y por supuesto, pues digamos que la situación es muy grave, pero eso lo debían reflexionar los congresistas amigos del gobierno nacional, porque es lo que está pasando. Por último, señor presidente, porque quiero ser breve, anunciar esto. Espero que empezando la próxima legislatura, quien quede en la presidencia de la corporación, supongo yo que va a ser el senador Juan Fernando Cristo, me permita convocar cuanto antes, terminando a julio o empezando agosto, un debate que a mi juicio de control político, que yo pienso que va a ser de una inmensa importancia, porque es un debate que tiene que ver en torno a cómo el ingenio azucarero Río Paila y la transnacional Cargill, es una transnacional norteamericana, se apropiaron ilegalmente, indebidamente, violando la Constitución y el ordenamiento jurídico colombiano, se apropiaron, no sé, sumados ellos dos, de por lo menos 100.000 hectáreas en los llanos orientales, pero hay otras empresas en la misma circunstancia. Entonces la idea es hacer un debate sobre eso, debate que tiene esta otra importancia. La oficina de abogados que hizo la ruta jurídica de eso, o yo diría la ruta delictiva, porque ahí lo que hubo fue una violación flagrante de la Constitución y de la Ley 160 del 94, fue nada menos que la firma Brigaro y Urrutia, que es la firma de abogados más importante de Colombia, pienso yo, que tenía en el momento en que estos delitos se cometieron, tenía como jefe y principal accionista al señor Carlos Urrutia, hoy embajador de Colombia en Washington, nada menos que ante el gobierno de Estados Unidos, y ahí sigue fresco. Parece salido de Johnny Walker, no se mosquea el señor embajador, no responde a las cosas o da respuestas absurdas, pero es el embajador de Colombia, senadores y colombianos, ante el gobierno de los Estados Unidos, que está implicado en gravísimos casos de corrupción en el territorio nacional de Colombia. Yo espero poder hacer ese debate, repito, terminando julio o empezando agosto, para demostrar las cosas gravísimas que están sucediendo. Ahora, yo entiendo que el embajador Urrutia es un amigo de infancia del doctor Santos, que es uno de los principales financistas de su campaña presidencial, y que allí hay lazos afectivos supremamente grandes entre los dos, pero eso no debiera ser obstáculo para que la señora canciller se pusiera las pilas y actuara y viera a ver qué se va a hacer con esto, porque nos avergüenza ante el mundo civilizado un embajador como este que tenemos en nada menos que la capital del imperio norteamericano. Pero bueno, finalmente pues despedirme de todos los colegas después de este periodo de sesiones, y esperemos que el año entrante el Congreso de Colombia legisle bastante menos mal de lo que legisló esta vez. Muchas gracias, señor presidente. Senador Robledo.